Evidentemente que tenemos un equipo que generalmente funciona con piezas claves y eso no es ningún descubrimiento. Saquémonos de la cabeza que Paraguay está para pelear hoy, no sé mañana, hoy no está para pelear contra las grandes potencias y eso lo demostramos. Y por una sencilla razón, errores puntuales que siempre ha ocurrido a lo largo de la historia del fútbol paraguayo y que por errores puntuales perdemos este partido. A Japón le estuvimos a punto de ganar, hay un error del arquero. Hoy, coreano no llegaba, Junior Alonso comete un error. No lo voy a sacar a Alonso del equipo y mucho menos del Mundial. Me parece que ha sido una pieza importante para llegar hasta aquí. Pero un error puntual te permite un gol que en este nivel no está permitido. Y Alan Benítez, que no tuvo un buen partido, cierra una mala noche en Seúl, a sus espaldas le gana el delantero surcoreano y termina anotando el 2-0. Cubas es una pieza fundamental y tiene que estar. Enciso tiene que llegar, no sé cómo, pero tiene que llegar porque falta algo ofensivamente hablando. Juan Cáceres es el lateral de la selección y eso me parece que no se puede discutir. Y te voy a poner simplemente dos ejemplos, Marcos. Contra Perú entró en el segundo tiempo. Primera vez que pasa el ataque, él lanza el centro para el gol de Galarza. Y contra Japón estábamos reclamando que no subía mucho y él en la primera incursión ofensiva termina Diego Gómez metiendo el cabezazo que empata el partido. Cubas, ya lo dije, Enciso, jugadores que de alguna u otra manera tienen que estar. Después hay que rodearlos. Yo creo que Galarza, si el partido era en continente, en Sudamérica o en Europa, Galarza jugaba. Ya el mismo Alfaro había dicho que no está para ser titular por el cambio de horario. Yo creí que este partido lo iba a jugar. No sé si no jugó porque no estaba en condiciones o porque el técnico quería ver otra cosa. Y lo bueno es que rescatamos un jugador nivel selección que es Diego González. Me parece que algo más pudo haber mostrado Cuenca. No sé si el partido por ahí no le favoreció. Yo espero más también algo de Brian Ojeda. Yo creo que puede ser una pieza importante. Hoy nos resultó, me gustó Bobadilla también como una opción en el medio. Hoy no tanto, pero sí en el partido pasado contra Japón. Digo, sacando algunas conclusiones. Ahora, sí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos que pisar tierra. Y este resultado nos permite pisar tierra. En un momento dado parecía como que estábamos para pelear ahí arriba y ya nos imaginamos la final del Mundial. No está mal tener ese pensamiento, pero futbolísticamente estamos muy lejos de llegar a eso. Tranquilo, vamos paso a paso, volvemos a un Mundial, hay que prepararnos de la mejor manera, hay que buscar variantes. En ese sentido es positivo lo que se está haciendo, pero hay que seguir trabajando y encontrar otras piezas que puedan funcionar a la hora de jugar esta clase de partidos.